Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Éxodo 2, versículo 9, tiene una pequeña frase que yo voy a compartir contigo. Está hablando la hija de Faraón y le está diciendo a la Miriam, a la hermana de Moisés, algo muy especial. Le dijo: esto es un mandato para todas las madres. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Amén. Ese fue el encargo del Señor Dios Todopoderoso a toda mamá. ¿Qué te dijo Dios? Mamá, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Amén. Sí, que le damos gracias a Dios por este día. Levante sus manos y antes de sentarse dígale: Señor, hemos recibido un encargo. Cuidar otra vida no es algo fácil, Señor. Casi que no podemos con la nuestra, Señor. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siéntese, póngase cómodo. Y bueno, hoy hace 8 días en el servicio anterior hablamos a las madres, un amor para siempre. Y hoy pues nuestra historia está en Génesis capítulo 29. Vamos a hablar de lo que es un amor para siempre. Es eso que cantamos, es una madre muy querida, es la persona que a través de sus rodillas y sus oraciones nos llevó hasta el altar del Señor y la que nos sigue sosteniendo en los caminos del Señor. Cada vez que las increíbles historias de 288 mujeres que aparecen en la Biblia aparecen, como que tú dices: ay, Dios ama a la mujer, ¿es cierto? Y entras a sentir que como que hay un lugar en el corazón de Dios para las mamás muy especial. Entras a sentir de que son como tratadas diferente y Dios no hace acepción de personas, pero no puede sufrir el clamor de una mamá. Y será lo que vas a ver en la Biblia, que sin importar su condición social, sin importar su raza, sin ni siquiera importar su condición académica, Dios no está mirando cuando estudio, de qué color es su piel, cuánto dinero tiene. Dios simplemente está viendo una mamá y la bendice. Parece que es el único requisito para esa bendición, ser mamá. Y es una bendición muy especial y de ella quiero hablarte en este día. Sé que hay una grande satisfacción al tener un bebé pequeñito en los brazos. Es una grande satisfacción. Es ese mirar sus manitos y sí, son 5 dedos, qué bendición, no tiene 6, ¿cierto? Es ese mirar esa carita y decir: ay, no está tan chatico, qué bueno. Porque a algunos nenes el doctor les hizo así, ¿cierto? Y ¡pum!, se hundió, ¿cierto? Pero con los años todos los pinochos comenzamos a salir otra naricita. Pero después, y sin que nos demos cuenta, el tiempo es inclemente. El tiempo es inclemente. Todas las niñas soñamos con tener 15 años y llegué a esos 15 años y después el reloj jamás para. Y los niños sueñan con ser adultos de 18 años, dicen ellos, porque uno se ríe cuando dicen adultos de 18 años, ¿cierto? Uno se ríe. Pero resulta que el tiempo es inclemente. Y cuando menos piensa, la mamá que tenía ese bebé en los brazos ayer, hoy tiene un joven, una jovencita, todos enérgicos, todos vigorosos, todos que se quieren comer la vida a mordiscos, y el tiempo pasó así y no alcanzaste a ver cómo. Entonces, cuando pensamos en eso, te ves y te sientes, porque creo que es como la labor, voy a decir, de toda persona. No hay solo madres aquí, voy a enfocarme en las madres, pero la palabra que vamos a estudiar cabe para toda persona, para toda persona. ¿Cómo es que dice un señor que conocemos en estos días? Porque hoy vamos a hablar de los nuncas, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar hoy, de las personas que han sido invisibles para su familia, rechazadas por los que se deberían amar, y a veces pasa con mamá. Y es una palabra la que vamos a estudiar hoy que nos deja ver que sí, las mamás han hecho un gran esfuerzo. De hecho, han hecho unos sacrificios tan enormes que nos sobrepasan en todo sentido. Nos sobrepasan en todo sentido. Y lo más difícil de ser mamá es que el agradecimiento nunca es como debe llegar. Somos tan difíciles los seres humanos que llegamos a una vejez en que los hijos se molestan con que camines más despacio,
en que los hijos se molestan, que ya no pienses tan claro, en que los hijos se molestan y no recordamos. Hemos hecho en el altar una obra de teatro donde el nene está en el parque con su papá y le pregunta ¿qué es eso? Y el papá le dice un pajarito y el niño da 3 vueltas y vuelve y le pregunta otra vez ¿qué es eso? Y otra vez el papá le dice es un pajarito y otra vez ¿qué es eso? Y otra vez es un pajarito y le pregunta 100 veces porque ¿quién ha tenido un niño menor de 3 años al pie? Sabe de lo que le estoy hablando, ¿cierto? El que es 1.000.000 de veces. Pero se voltea la historia, Monit, y pasan 60 años fácilmente y de repente el papá está sobre los 70 en un ancianato y el hijo lo está visitando, pero lo está visitando como las visitas de hoy, con el celular en la mano, con el periódico en la mano, sin prestarle la más mínima atención, sino que está ahí, haciendo presencia, haciendo que lo está visitando. Y de repente en un retrotraerse, porque le pasa a los ancianos, estas visiones de su juventud, él ve un pajarito y le pregunta al hijo, ¿qué es eso? Y el hijo mira sin mirar, como mira el que no suelta el celular, ¿cierto? El que no te respeta y no te ama, que te habla todavía con el celular en la mano en la hora del almuerzo y que tú lo miras y dices, ¿de verdad vas a comer con el celular en la mano? ¡Qué descortesía! Con Dios y con los hombres. Pero él está ahí mirando su celular y tiene el periódico acá y dice, pues un pájaro. Y el abuelito le pregunta una segunda vez, ¿y qué estás mirando? Ay, pues un pájaro. Y el abuelito le pregunta, ¿por qué él está retrotraído? Porque enfrente no está viendo a su hijo, que hoy tiene 45 años, sino al niño que le preguntaba por el pajarito, porque él está mirando a su niño. Y ya la 4ª vez el hijo se para y le dice, ¡qué fastidio! Otra vez que es un pájaro. Y entonces el Señor, de donde no sabemos, saca una grabación y le muestra que él hacía la misma pregunta y que él no le dijo, ¡qué fastidio! Porque las generaciones han cambiado y vivimos eso. Y lo digo con pena, pero nuestras madres están enfrentadas a eso. A que digamos, ¿a quién la va a cuidar? ¿A quién le toca? Y escuchamos ese tipo de frases. Nuestra generación crecimos juntos, pues llevamos 25 años como iglesia juntos y nos ha tocado ver partir a los abuelos con gran dolor. Nuestros abuelos han partido más o menos al tiempo y hemos acompañado casi todos los hermanos en ese proceso, abuelos maravillosos. Cuando Dios nos los repone con mi esposo decimos, ay, un abuelito lindo, porque son hermosos, son muy maravillosos y sé que no es fácil lidiar con ellos porque son achacositos y tienen sus cosas. Y sé que si hay algo difícil de lidiar en esta vida es mamá, ¿cierto? Y nosotros, ¿por qué? Porque tú y yo sí conocemos absolutamente todo de mamá, ¿cierto? Nosotros conocemos la chancla voladora, nosotros conocemos los regaños, nosotros conocemos la cantaleta. Nosotros sí sabemos que viene pierna arriba cuando hagamos algo. Siempre, uno sí sabe que va a pierna. Uno es, ahorita llego a mi casa y mi mamá me va a decir esto. O sea, nosotros sí no la sabemos. Entonces, cuando van pasando los años, como que queremos decirle a la mamá, no, ay, no seas tan igualita, perdón la expresión, tan genérica, ¿cierto? Porque en modo mamá, todas regañan, todas cantaletean, ¿cierto? Entonces parece genérica, pero lo último que es una mamá es genérica. Y hace 8 días evaluamos, lo puedes ver ahí en Facebook y en YouTube, el cerebro de una mamá y cómo Dios creó el cerebro de una mamá con la oxitocina. Pero hoy estudiaremos cómo Dios creó el corazón de una mamá. Y es imposible ser mamá y no tener un corazón en modo mamá. Y todos lo sabemos, ¿cierto? Cuando una mamá está en modo mamá y no siempre está en modo oxitocina, que es cuidándote del peligro, a veces está en modo mamá. Y en modo mamá es su corazón a flor de piel. Aunque aquí hay papás, y lo digo con todas sus letras, que son una madre. De hecho me causó algo mucho cómico hace 8 días, cuando las niñas estaban bajando, pasando con un obsequio, las niñas del altar, la orquesta, venían bajando los niños con una tarjeta. Y una chiquita bajó así corriendo y le entregó la tarjeta a su papá. Porque para ella su papá es su mamá. Yo me toteé de la risa porque dije, la mamá hizo como, ¿no sería que es como para mí? Pero el papá la recibió. Y entendí que en su corazón de bebé, su papá es una madre y lo ama. Y eso es válido también. Así que, y yendo más allá, quiero hablarte, no me alcanza ya el tiempo porque el Espíritu de Dios tomó el tiempo que es de Él para hablarte de 3 mamás. Voy a hablarte de una sola mamá.
quizás la más especial. Me encantan las mamás y me encanta ver que la idiosincrasia de una mamá delante de Dios no es una mujer. La Biblia nos habla de 2 mujeres en el muro que se comieron a sus hijos. No voy a hablarte de ellas hoy. La Biblia nos habla de 2 mujeres rameras que, siendo trabajadoras sexuales, la una se volteó y con su cuerpo asfixió a su bebé. Y para 2 personas de esa condición social y moral, perder un hijo sería como un aliciente. Ay, ya no toca criar a un chino en esta condición de vida. Pero una de ellas se enfrentó a la vida para salvar a su hijo, porque estaba en modo mamá. Y tenemos todas las madres, el pastor nos enseñó en este mismo horario, hace 8 días por el mismo canal, a una mamá solícita que agarra al profeta, se encierra con él en la habitación y le dice: de acá usted no sale hasta que resucite a mi hijo. O quedan los 2 muertos o quedan los 2 vivos, pero aquí tiene que pasar algo. ¿Recuerdan? El pastor nos lo enseñó hace 8 días. Y siempre pienso en eso. Esa mamá solícita estaba en modo mamá. Entonces, hoy vamos a hablar de una mamá y vamos a entender un concepto muy especial. Dios oye, Dios ve y nosotros estamos unidos a Dios. Dígalo conmigo. Dios oye, Dios ve y nosotros estamos unidos a Dios. Dígaselo al que está a su lado. Dios te oye, Dios te ve y nosotros estamos unidos a Dios. Y es algo que tenemos que entender y esta mamá no lo va a ilustrar. Esta mamá se llama Lea, está en el capítulo 29 de Génesis y esto es como todos los predicadores dicen, ¿cierto? Lea para que aprenda, Lea para que se instruya, ¿cierto? Y esta mamá se llama Lea, ese es su nombre. Cuando yo le diga a usted lo que eso significa, uno dice, no me quiero instruir. Lea significa enferma, desfallecida y cansada. Ay, no, yo no sé por qué los papás hacen eso. Que Carlota le hubieran puesto, Petra le hubieran puesto, ¿cierto? No sé cuál más nombre te guste mucho, ¿cierto? Pepita Pérez. Pero ¿cómo le ponen a esta niña Lea, ¿cierto? Para decir, y le voy a contar algo muy cultural. No se preocupe, si usted tiene ojos verdes o azules, solo se hace así. Pero es algo muy cultural. Reina Valera dice la mujer de los ojos delicados. Y el único no problema, porque en esta generación le iría muy bien con ojos verdes y azules, ¿cierto? En esta generación le iría muy bien, es que Lea tenía ojos verdes o azules. Entonces, para su cultura, que parecía contracultura, golpear a las personas con el rechazo, todas las mujeres eran morenazas, como son en Israel, y nadie era ojizarca, diríamos en Colombia. Como Lea era ojizarca, sus padres dijeron está enferma y está débil, y por eso le pusieron débil. Pero ella ni estaba enferma ni estaba débil, era una gran mujer y su problema fue nacer con ojos azules. Ahora imagínense hoy una morenaza con ojos azules, otra sería la historia, ¿cierto? Pero era cultural, era de su época y estamos hablando de hace más o menos 3000 años. Solo han pasado 3000 años, gracias a Dios por todas las personas aquí de ojos verdes, ¿cierto? Gracias a Dios, que nadie les va a decir débiles, ¿cierto? Pero esta niña, su problema fue ese, fue la primogénita de las mujeres de su hogar, no sé si la mayor de la casa, y esta niña nace en contracultura, voy a decirlo otra vez, y la ley decía, no solamente que las niñas de ojos claros estaban enfermas y eran débiles, y la Biblia, mire, Reina Valera va a decir bellamente, la niña de ojos delicados, pero entiendo la cultura de que el ambiente era impresionante, el sol era fuerte, el frío era peor, la lluvia no era de agua sino de arena, tener los ojos claros era, no sé si has visto, y luego con gran respeto a las personas balbinas, se llaman así, ¿cierto? Que tienen un ojito claro, de hecho Copérnico tiene un ojito claro y le llora todos los días. Y uno piensa en eso y dice, sí, en realidad se produce una enfermedad de los ojitos, pero ella no nació con enfermedad de los ojitos. Entonces, primero, pues imagínense ser la feíta de la familia, ¿cierto? Y los tíos son descorteses, los tíos llegan, ay, tan linda, ¿cómo estás de bonita? Mira el cabello, mira las uñas, ay, ¿cómo estás de bien vestida? Y a la niña no tan agraciadita le dicen, ay, usted cómo es de inteligente, ¿no? Porque la familia es odiosa. La familia es odiosa, de verdad, hermanos, ¿cierto? Porque siempre está apreciando los aspectos físicos. Por supuesto, como la gente apreciaba los aspectos físicos, no le llegó pretendiente. Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3. La niña entraba a lo que denominaremos
en cultura edad de merecer a los 12 años. Así nadie se me alebreste. Era allá. Usted aquí a los 12 años no se va a casar, hágame el favor. Era que pasaba porque la niña, ¿qué significaba? Que de los 12 a los 15 años ella ya iba a estar casada. Y a los 20, como Lea, muy probablemente iba a tener 7 hijos. Porque era la cultura. Sin embargo, ella casi está llegando a los 20 y nadie ha pedido su mano. Y el papá se preocupa. La historia nos pinta al papá de esta chinita como un ruin que la vendió, pero no necesariamente fue así. La historia decía, y ella tenía una hermana menor, que Reina Valera nos va a decir que era hermosa toda. Ella enferma, con ojitos claros, que la cultura pensaba que era Maro, y la hermana divina, con un cuerpo lindo, con un cabello lindo, con una cara linda. Pues imagínense lo que es vivir con eso. Que todos los chinos que llegaban, posibles pretendientes, miraban a la chinita menor y a ella nadie la daba en casamiento porque la ley decía que se tenía que casar primero la niña mayor. Entonces esta niña que toda la vida le han dicho, usted es como del diablo por tener los ojos claritos, y que todo el tiempo el mundo se ha burlado de ella, ahora le sumamos que ningún muchacho va a mirar a alguien que es del diablo. Yo quisiera que fuera así, ¿cierto? No escuché un fuerte amén en los hombres. Nadie va a mirar, voy a hacer que no lo dije, voy a decirlo para que nadie va a mirar a alguien que es del diablo, ¿cierto? Entonces dígame amén para que yo no me preocupe. Entonces ella está en su casa, te estoy haciendo el contexto histórico para que lleguemos a donde ella está en este momento. Entonces resulta que cualquier día aparece un galán de novela, bien bonito él. Se llama Jacob, viene con todo el mundo encima, con una carga. Y usted, pastora, ¿dónde vio esa novela? En la Biblia. Solo que él no se llama Francisco Ernesto y ella no se llama Pepita María. Pero es una novela literal, y además es una novela romántica que habla del primer amor. Y la hermanita menor de Lea se llamaba Raquel y era la pastora de la casa. Y como pastora, de hecho el texto dice muy románticamente que Jacob por verla se volvió pastor. Él era aquel flojito en su casa, el consentido y mimadito de su casa, que estaba bajo las naguas de su mamá y terminó al sol y al agua por una mujer. Y eso no cambia, eso no ha cambiado, ¿cierto? Los hombres siguen haciendo ese tipo de cosas. Y entonces el muchacho va a vivir a donde están las dos chicas y se supone que se tiene que casar con la hija mayor, pero qué casualidad. Él llegó al lugar del romance, al pozo de la ciudad donde las niñas, ¿por qué el lugar del romance? Porque las niñas iban todos los días a cierta hora. Entonces un chino estaba buscando novia y se iba para el pozo. Aquí ya están todos, diga dónde es el pozo, pastor, para irnos para allá, ¿cierto? Diga dónde es el pozo. Entonces el chico llega, el pozo no es el pozo que tenemos hoy, el pozo es una piedra gigantesca que tapa un pozo en la tierra. O sea, el trabajo gigante, toca que estén hartos pastores para remover la piedra, pero él había pasado una travesía impresionante, venía sufriendo, venía con la lápida de la espalda porque el hermano de él lo iba a matar porque él le hizo una truhanería. Entonces él llega allá y descarga como toda su carga y ve a la niña, a la menor, a la hermana de Lea que se llama Raquel, y es impactado por ella, tan impactado que algo que no se podía hacer en la época es que él le dio un beso. Imagínate el impacto. Le pregunta a uno a alguien, ¿y a usted cuándo le dieron el primer beso? Espero no el primer día y antes de conocerse, ¿cierto? Pero a esa niña le dieron el primer beso en ese momento. Y ella ni se asustó porque no lo tomó como pretensión, pero él es empoderado por el Espíritu Santo y corre solito la piedra del pozo. No, ahí sí la china quedó matada, no, este es. Fuera del hecho se parece a Sansón, corrió la piedra solo. Entonces ya me quedo con este. Yo creo que para mover la piedra yo veía los brazos y como que sí, le digo ya a los hijos bitses, tritzes, y los hijos me dicen los bitses están en otro lado, ¿cierto? Pero eso fue lo que la niña vio. De repente él le dice, yo soy Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, y estoy aquí porque acá está mi familia. Y la niña le dice toda tierna, yo soy tu familia, mi papá es a la persona que estás buscando. No, pues casi se desmaya. Y de una vez dijo, ella es la madre de mis hijos, con ella me caso. Al mes de estar trabajando en esa casa, y la Biblia utiliza una expresión que yo escribí, él trabajaba con una fuerza que no tenía nada que ver con el salario, porque él no trabajaba por un salario, él trabajaba por el amor de esa niña. Y entonces al mes le dijo a su suegro, si me da permiso, yo voy a trabajar 7 años por el amor de esa niña.
Así que usted, niña, no acepte menos. Por usted tienen que trabajar 7 años, por lo menos traer 10 camellos llenos de riquezas si usted lo piensa. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Porque conquistarla usted tiene que ser un camello, ¿cierto? Y de repente están allí en plan de bodas y llega el día de la boda. Y es donde vamos a comenzar nuestra historia de Lea hoy. Lea no nos dice la Biblia si aceptó casarse voluntariamente, pero ese niño está enamorado de Raquel. Está enamorado de Raquel. Le hacen una cena de bodas, emborrachan al novio. Gracias a Dios nosotros nos casamos en un contexto cristiano, porque qué pesar que en la boda el novio se emborrache y la niña tenga que pasar su noche de bodas con un borracho. Pero a esa niña que no es Raquel le correspondió pasar la noche de bodas con un borracho que no la amaba, que jamás pensó en ella, que ella durante 7 años, mañana tras mañana, lo vio levantarse, tomarse el tinto, trabajar berriondamente, porque estaba enamorado de su hermana. Vio como si veía una rosita en el campo, la arrancaba y se la traía a Raquel. Vio que cuando Raquel iba con sus ovejas, él se quitaba su zurrón y lo ponía en el piso para que Raquel pasaba. Y lleva a una niña viendo 7 años a un hombre morirse por su hermana. Y ahora su papá le obliga a ella a casarse con ese hombre. Qué triste, ¿cierto? Debe ser lo más humillante de este mundo, debe ser lo más triste de este mundo. Y no sé, yo me pregunto, sé que la cultura no permitía que Lea tomara una decisión de decir, no papá, me muero, pero no me caso. Pero la ley decía que si la niña menor se casaba primero, la grande debía quedarse sin casar y ser la sirvienta de la menor. O sea, eran unas cosas muy raras que Jesucristo nos quitó. Si alguien en esta tierra merece honra y gloria por lo que la mujer es hoy, es el Señor Jesucristo. Porque realmente Él fue el que cambió nuestra historia al redimirnos. Pero la mujer era verdaderamente maltratada en todas las culturas. Y de repente llega la noche de bodas, ella no está enamorada, ni ese hombre está enamorado de ella, y ella se va a acostar con un borracho que ni sabe qué pasó, tan ni sabe qué pasó, que sabe que ella no sabe que ella no es la novia. Cuando se despierta en la mañana, este tipo ya en su sano juicio la mira y grita, ¿usted qué hace aquí? No, pues peor. Ella se siente humillada, rechazada, menospreciada y además tiene que quedarse en esa misma cama 7 días porque sale corriendo para donde el suegro y le dice, ¿usted por qué me hizo esto? ¿Usted por qué me hizo una trampa? Pero él se retrotrae a que él había sido tramposo antes y Dios lo midió con la misma vara. Y entonces él terminó recibiendo sopa de su propio chocolate. Y ahora estaba con una señora que él no amaba, que era su esposa, y mirando a la que él amaba diciendo, ¿qué hago? Entonces, como eran culturas antiguas, el suegro, que todo lo arreglaba con dinero, le dijo, usted me trabajó 7 años por esta, trabájeme otros 7 años y le entrego la otra. Tan fácil, ¿no? Y este engendro del maligno, no, es que acá no tenemos una penina, porque Ana soportó a una penina, una mujer que tenía hijos y era su rival, pero no era su hermana. ¿Hacer rivales a 2 hermanas? 2 personas que nacieron del mismo vientre con el mismo esposo. Qué obra tan satánica y tan perversa. Y entonces ahora ella tiene que apenas pasan los primeros 7 días de su matrimonio, su esposo se casa con la hermana. Y como nunca la ha amado, nunca ha estado interesado en ella, él ni la mira. Él ni la mira. Y aquí es donde entra nuestra historia, verso 31 del capítulo 29 de Génesis. Y esa muy larga introducción dice así: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. En su propia noche de bodas ella fue despreciada. Note, la Biblia no dice que ella era aborrecida, golpeada, maltratada. Ella era menospreciada. Su esposo no la miraba ni con ningún deseo ni con ningún interés, y ella iba a estar viviendo con él el resto de su vida. Entonces Dios, y es donde tenemos nuestro tema de hoy, Madre, un amor para siempre, que vio que no la amaba a su esposo y que no le iba a amar nunca, solamente decidió honrarla en su lecho de muerte. Es una cosa loca, porque yo se lo digo a todo el mundo y está escrito, la honrará en su lecho de muerte porque es su esposa y es su primera esposa. Pero lo tremendo de esto es que ya aborrecida, el Señor encuentra cómo solucionar sus tristezas. Y dice la Biblia que el Señor le dio hijos. Léalo conmigo.
Así que, ¿qué encontró el Señor para darle a esta niña alegría? La hizo mamá. Dice el texto bíblico, y Jehová vio que Lea era menospreciada. Verso 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Ay, pobrecita, ¿cierto? Y hay mujeres ilusas. Realmente dice la historia que ella casi se muere ilusa. Entonces, todavía, ahora ya tenemos de dónde nuestras niñas hoy piensan que con un embarazo se agarra un chino, ¿cierto? Fue Lea la que enseñó esa mala costumbre de pensar que llenándose de hijos se va a capturar a un hombre. Y de repente me encanta ver, y por eso te dije que Dios oye, que Dios ve y que Dios está unido a nosotros para siempre. Ella a su primer hijo, y lo que vamos a ver ahora es la evolución del amor espiritual. Ella pasó de ese amor natural, de mendigarle amor a su esposo, y Dios le dijo, mira, es las palabras de Ruth, no te soy mejor que 10 hijos. Entonces, como este hombre no lo amó, pues Dios le dio no 10 hijos, le dio 7, 6 varones y una niña. Cuando tuvo su primer hijo, Dios emprendió una acción en favor de ella y dijo, ¿qué hago para que ella no se sienta triste, rechazada, para que ella no se sienta la peor mujer del mundo? La voy a hacer una mamá. Tremendo, ¿cierto? Porque Dios dijo, con los hijos será consolada. Ellos van a honrarla, ellos van a amarla, ellos van a quererla. Pero cuando nació su primer hijo, ella no estaba en el plan de querer a su hijo. De hecho, les cuento, todos los hijos se perdieron porque ella seguía obsesionada por el amor de su esposo. Y no es que eso esté mal. Aprovecho y hago la cuña, dentro de nosotras hay 2 mujeres y siempre la va a haber, y no somos esquizofrénicas. No, es que siempre habrá una esposa y siempre habrá una madre. Y tú vas a ver que en esas 2 cosas, a esas 2 cosas están encadenados todos los problemas de hogar. Las señoras que son solamente esposas y descuidan a sus hijos, pues ya sabemos lo que pasa, drogadicción, alcoholismo y todas las cosas. Pero las señoras que son solamente madres y descuidan a su esposo, ya conocemos todos los problemas, adulterios, fornicaciones, inmundicias, porque esas son las consecuencias de no entender que en una mujer está una esposa, está una madre, está una amante, está una amiga, está una tía, está una abuela, y que una mujer no cumple solamente un rol, y que la mujer que no es amante de su esposo también lo puede perder. Así que cuando pensamos en eso, quien se compadeció de ella, y al compadecerse de ella le abrió el vientre, fue Dios. Así que puedes decirle con todas sus letras al que está a tu lado que quien se compadece de ti es Dios. No podemos esperar que en la naturaleza egoísta de un hombre él se compadezca. De hecho, vamos a llegar. Este hombre con Lea tiene 7 hijos, 6 varones y una niña. Su 7º hijo fue una niña. Uno se imaginaría, ¿usted cómo se imaginaría que le va a la hermana de 12 varones? ¿Usted cómo cree que le iría a la hermana de 12 varones? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que ella sería la princesa de la casa, que el uno le lavaría los pies, que el otro le cocinaría? ¿Cierto? Uno se pensaría eso. Pero no eran tiempos así. Y la única niña, porque aparte de todo lo que sufría como esposa, después empieza a sufrir como madre. Y vamos a ver la evolución del amor espiritual. Dios se compadece de ella y tiene su primer hijo, y su primer hijo es un mírame al esposo. Todavía ella, mírame, por favor, mírame. Tiene un segundo hijo y le pone Simeón. Y ella dice que le puso Simeón, léalo conmigo, en el verso 32. Y concibió a Lea y dio un niño primero, Rubén, porque dijo, Dios miró mi aflicción. Por tanto, Jacob, mírame. El verso 33 dice, dio a luz un segundo hijo, porque Dios vio que era menospreciada, y le puso Simeón, que significa Dios escucha. Después tuvo un tercer hijo porque era más fértil que el Nilo, ¿cierto? Y decía, ahora sí, mi marido se va a venir a dormir conmigo, porque dormía con Raquel. Y su única esperanza con cada hijo era que su esposo la volviera a mirar. Y uno mira esta historia y es cierto, todas las mujeres rechazadas por su esposo, esa esperanza está en su corazón. Y el Señor le dijo a Lea, tengo una compensación para tu corazón y son tus hijos. Y yo te pregunto, ¿lo ves así?
¿Ves que tus hijos son la recompensa de tu alma? ¿Ves que tus hijos son la recompensa de tu vida? Y así transcurrieron más o menos 5 años, hasta que nació su cuarto hijo. Y los ojos le fueron abiertos y se le quitó el velo. Y ella dijo, no, yo ya no voy a seguir mendigándole amor a este señor. Yo voy a alabar a Dios. Y le puso a su cuarto hijo Judá, que significa alabanza a Dios. Y cuando vemos una historia como esta en la Biblia, en lo que transcurrió mientras sus niños eran pequeños, la Biblia nos dice que tenía entre 5 y 10 años Rubén. Ella se había obsesionado tanto con tener hijos porque era la única forma en que era dignificada, y su esposo ni siquiera miraba a los niños. Ay, que nació otro varón, y Dios, queriendo que ella hallara gracia en ese corazón, le daba otro varón y otro varón. De hecho, todos los que nacieron, y no es que Jacob no haya tenido más niñas, tuvo más niñas. La Biblia nombra a Dina por lo que pasó con la niña, porque la niña fue abusada en alguna oportunidad. Y entonces cuando vemos a una mujer rechazada, uno se imagina, así se va a quedar, pero no es así cuando Dios está presente. ¿Qué era lo que decía con sus hijos? Mírame, escúchame, únete a mí. 1 año. Y otra vez, mírame, escúchame, únete a mí. Ese era el clamor de su corazón. Pero un día dijo, no, el vacío de mi corazón no lo van a llenar mis hijos, ni lo va a llenar Jacob. El vacío de mi corazón lo va a llenar Dios. Y hasta que una madre entiende, evalúa la crianza de sus hijos. Como sus hijos llegaron a comprender, como un niño de 5 a 10 años comprende que su mamá está obsesionada con tener hijos. Uno no alcanza a pensar que los niños que tienen menos de 10 años conocen nuestras obsesiones, nuestros traumas, nuestras necesidades. Pero el texto bíblico dice que estaba su niño por el trabajo, y los niños ya desde los 7 años comenzaban a trabajar. Y tal vez estaba pastoreando ovejas o recogiendo algunas hortalizas. El caso es que sacando se encontró, son zanahorias gigantes, son zanahorias grandes. La Biblia las llama mandragoras, pero son zanahorias que saben a fresa. ¿Quiere? Nos toca esperar al cielo, porque en la tierra no hay. Son zanahorias que saben a fresa, por eso se llaman mandragoras. Como saben, huelen impresionantemente maravilloso. Y entonces el niño estaba escarbando la tierra y las encontró. ¿Y qué cree que hizo un niño que sabe que su mamá solo quiere tener hijos? Pues esas mandragoras se llamaban la fruta del amor, lo que hoy llamamos frutos afrodisíacos, lo que hoy llamaríamos frutos afrodisíacos, lo cual no existe, pero realmente el mayor afrodisíaco de este mundo se llama el amor. Y es lo único que se necesita. Pero resulta que el niño vio las mandragoras, las arrancó con sus propias manos de la tierrita y salió corriendo a llevárselas a la mamá. O sea que él sabía que su mamá estaba un ticito obsesionada con ser mamá, ¿cierto? Cuando cogió las mandragoras, por el camino se encontró a Raquel. Y Raquel se las rapó. Le dijo, son para mí, porque ella no había podido tener hijos. Ella era amada, pero no tenía hijos. Y entonces estaba ahí y le dijo, Raquel, ahora sí le planto el dolor de todos los años, el dolor del menosprecio. Y le dice Lea a Raquel, le es poco quitarme a mi marido y ahora me va a quitar las mandragoras de mi hijo. No se las doy. Estas mujeres no eran lindas, eran terribles. Y entonces le contesta a la Raquel, le vendo a mi esposo esta noche por las mandragoras. Imagínense la familia en la que vivían, eso era candela. No meta a 2 mujeres en problemas, hermano. Usted no sabe, eso es candela. Y entonces, estas 2 chicas, cuando llegó, Lea se paró en la carretera hasta las 5 de la tarde que acabó el tipo su jornada laboral y lo estaba esperando en la carretera y le dijo, camine para mi cama que yo lo compré hoy. Ese era el tipo de lenguaje que ellos tenían. Y Jacob todo obediente se fue. Ese día Dios le entregó un nuevo hijo a Lea. Y uno dice, ay papá, pero estás de parte de ella. Porque papá está de parte del hogar. Y entonces tuvo un niño, que es el único niño en esta tierra que puede decir, yo sé el día que mis padres me concibieron. Y qué pesar saber todo lo que pasó ese día, ¿cierto? Isaacar significa recompensa. E Isaacar es la tribu del aceite. Ahora, déjame decirte, mamá, lo que es un corazón de mamá. ¿Qué era lo que ella pensaba?
Y me llama la atención, nunca, pero nunca dejó de pedirle a Dios. Y Dios la escuchó. Nunca, pero nunca se desesperanzó. Déjeme decirle que debe ser muy triste para una mujer ver al hombre que ama dormir con otra persona. Yo creo que eso es lo más denigrante que puede pasarle al ser humano. Pero esta señora seguía ahí al frente de sus hijos, con ideas sí, pero con más que ideas, con oración. Y yo quiero decirte varias cositas que quiero que rescatemos de esta historia. Aborrecida sí, menospreciada también, y no desde su matrimonio, desde su niñez. Su único pecado, tener ojos claros, tener ojos azules, tener ojos verdes. La Biblia no nos dice de qué color eran. Su único pecado, que ningún hombre de la historia la hubiera mirado, y tener que casarse con el esposo de su hermano. Si me lo preguntas, Jacob no cometió ningún error. Él no estaba enamorado de ella, él nunca le prometió nada, sino que ella sintió que el pacto de matrimonio la cubría como para poder quedarse con él. No sé si hubiera sido más digno que las dos dijeran: usted váyase para la luna y nosotros no queremos un hombre como usted. Creo que hubiera sido lo más digno, ¿cierto? Pero creo que ambas lo amaban de diferente manera. Extraño amor, un amor que nosotros hoy no vamos a entender. Entonces, lo primero que quiero que grabes en tu corazón, y perdóneme, estoy corriendo por el tiempo, Dios está mirando. Y cuando Dios ve que tú eres maltratado, que tú eres rechazado, que tú eres menospreciado, Dios emprende acciones para defenderte. Y tú no sabes Dios qué va a hacer. La Biblia dice: Dios vio que la menospreciaron. Y tal vez a ti no te han menospreciado un novio, ni un esposo, ni un papá, pero te han menospreciado en el trabajo. Algunas madres tal vez las han menospreciado a sus hijos. Hoy nosotros vemos como la historia de esa persona que no presenta a su papá y que le da pena a su mamá. Pero también vemos la historia, y es una historia muy boyacense, del señor que está en su empresa y sus padres están allí. Él dice: mis padres, con orgullo. Pero no todos los papás les pasa eso. Y no todos los hijos les pasa eso. Hay personas que niegan a sus hijos por años y le preguntan a una persona: ¿y usted tiene hijos? No, yo no tengo hijos. Entonces ese menosprecio es algo que hace emprender las acciones defensivas del Señor. Dígalo conmigo: emprender las acciones defensivas del Señor, por dos razones. Moisés dijo: porque somos la niña de los ojos del Señor, ¿cierto? Y Moisés también dijo: porque somos su especial tesoro. Entonces, no solamente las mamitas, a quienes bendecimos hoy, sino todos somos especial tesoro para Dios. Segundo, el amor espiritual tiene una evolución. Sí, ella empezó diciéndole al marido: mírame, después al marido: óyeme, después por favor únete a mí. Pero cuando se dio cuenta que ni con 20 hijos iba a tocar ese corazón, porque los corazones los toca Dios, y ojalá le enseñes a todas las niñas de este mundo que puede tener 100 hijos, y con eso no va a mover el corazón de un hombre, porque el corazón de un hombre lo mueve Dios. Tan grande es esto que cuando finalmente Dios se apiadó de Raquel y le regaló un bebé, ¿qué crees que pasó con ese bebé? Ya tenía, para cuando nació José, él tenía 10 hijos que la Biblia nos nombra, más todas las niñas que la Biblia no nos nombra, y él tuvo solo ojos para él. Qué increíble, porque es que él nunca amó a esta niña. Y nosotros tenemos que entender que a veces nos obsesionamos con cosas que no son para nosotros, ¿cierto? Y cuando tuvo ella el cuarto hijo, su primer hijo se llama Rubén porque dijo: Dios oye, Dios ve. Su segundo hijo se llama Simeón porque ella dijo: Dios ve. Su tercer hijo se llama Leví porque dijo: ahora sí se va a unir a mí, ahora sí va a dormir conmigo. Por eso compró una noche con él. Y uno diría: ¿por qué tendría ella que comprar una noche si ella era la esposa? Esas son cosas que el Señor nos explicará en el reino de los cielos. Pero quiero dejar esto en tu espíritu y en tu corazón. Dios hizo algo que simplemente a nosotros nos muestra el sentido espiritual de la familia. Cuando el Señor vio que el amor no fluía realmente de Jacob hacia ella, el Señor le permitió encontrar el amor en sus hijos. Un día cualquiera, cuando nació su segundo hijo, es decir, muy joven, Raquel murió. Tuvo un niño que se llamaba José, que todos conocemos su historia, y sabemos la historia de José porque fue tan difícil, porque es que sabemos de quién era hijo de Raquel. Y si José, por mimado, consentido y todo lamboncito, pasó todo lo que tuvo que pasar, él se corrigió.
tal vez en su mamá también estaba la corrección. Su mamá no sabía pelear las armas de la milicia como tocaba pelearlas. Su mamá peleaba con los ídolos, una vez robó los ídolos de su papá. Su mamá peleaba con mentiras, con intrigas, y de pronto José había recibido alguna impartición de eso. Cuando José tuvo un hermanito bebecito, en el día que él nació su mamita murió. Así que ese día finalmente Lea quedó libre de su hermana. Debió dolerle mucho la muerte de su hermana. Debió pensar en toda la vida nos la pasamos peleando y mira, ni para la una ni para la otra, porque ella se murió y ella quedó viva y él no la iba a amar. Sin embargo, y es con lo que quiero cerrar en este día, en el lecho de muerte, allí en Génesis, Jacob manda llamar a todos sus hijos y les da órdenes de lo que será la vida cuando él no esté. Y Jacob tiene que darle la primogenitura a Rubén. Lea le tocó vivir no solamente el menosprecio en su casa, sino todo lo que pasó con sus hijos. Y aclaro, los hijos que no son amados por su papá terminan cometiendo muchísimos errores, especialmente por su papá varón, no por sus padres, sino por su papá. Como estos niños nunca fueron amados, Rubén terminó enredándose con una de las concubinas de su papá. Mira lo que fue los años en que Lea estaba obsesionada por conquistar el corazón de ese hombre. Se obsesionó tanto y se convirtió solamente en esposa que dejó de ser madre. Y como dejó de ser madre y no estuvo pendiente de ellos, y nosotros, gracias a Dios, no es nuestra cultura cristiana. Algunas personas piensan que los hijos crecen y ya no nos necesitan, que se casan y no nos necesitan, pero déjeme decirle que hijos pequeños, problemas pequeños. Cuando los hijos van creciendo, necesitan más a su madre que lo que la puedan necesitar. Cuando ellos crecieron, se apartaron tanto del Señor que cada cosa que hacían era aún peor. Hasta la única niña de esa casa llevó las consecuencias, porque se tuvieron que trastear de ciudad. Y la niña tenía 14 años, era hermosa, era la más linda del pueblo y se le dio por dar una vueltica por el pueblo. El príncipe de la ciudad abusó de ella y sus hermanos quemaron esa ciudad y sus hermanos hicieron daños en esa ciudad. Entonces no quedó ni uno solo de los hijos de Lea que por ella estar obsesionada con su esposito no pasara circunstancias difíciles. Pero déjeme decirle que cuando ella entendió que la solución a la vida es alabar a Dios, es entregarse por completo a Dios y darle su corazón a Dios, en su lecho de muerte, su esposo dice, su esposa Raquel había muerto en camino a Belén. De hecho, ella está enterrada cerca a donde nació el Señor Jesucristo. Pero Lea, él hizo una petición. ¿Cuál era su petición? Que nos decía cada vez que nacía un hijo: mírame, óyeme, únete a mí, ¿cierto? Eso era lo que ella decía todo el tiempo: por favor, mírame, por favor, óyeme, yo estoy acá, yo también soy tu esposa, por favor, únete a mí. Y en el lecho de muerte, no lo consiguió en vida, pero en el lecho de muerte el esposo dijo: me entierran junto a Lea. Para nosotros que respetamos la eternidad y conocemos el rapto de la iglesia, significa que ¿a quién va a estar unido cuando se despierte? A Lea, a su esposa. Significa que Dios sí la escuchó. Significa que los años de sufrimiento, de humillación y de menosprecio, Dios lo vio. Pero no quiso darle a Dios solamente ese premio de unirla por la eternidad a su esposo, porque ella es la esposa, sino que también quiso darle otro premio. Su cuarto hijo, que se llama Judá, es el linaje directo al rey David. Así que ella es tatarabuela del Señor Jesucristo. Vale la pena ver el menosprecio, ver el sufrimiento y ver el rechazo como algo más grande tiene Dios para mí en el futuro, como algo más especial está preparando Dios para mí. Ahora el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis: seremos reyes y seremos sacerdotes. ¿Y sabe de dónde salieron los reyes y los sacerdotes? De Lea. Su segundo hijo se llama Simeón y su tercer hijo se llama Leví, el padre de Aarón, de Moisés, y de él viene el linaje sacerdotal. Así que ¿de dónde salieron los reyes y los sacerdotes que nosotros somos hoy? De Lea, de la menospreciada, de la aborrecida, de la que pasó toda su vida mendigándole amor a su esposo y la que Dios encontró un solo consuelo. Dios dijo: te voy a consolar. ¿Sabes cómo te voy a consolar yo a ti, Lea? Te hago madre, porque es el mayor consuelo
que una persona pueda tener. Así que, mis amados, para toda mamá, qué bendición que nuestro amor espiritual evolucione y no estemos pensando que nuestro amor depende de un hombre o de un ser humano, sino que depende de Dios. Y para todas las personas, todos sin excepción, que hemos pasado rechazo, que hemos pasado menosprecio, que hemos pasado en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, en la familia, porque déjeme decirle que tal vez como pasó con José, José la llevó muy difícil, el hijo de Raquel. Todos sus 8 hermanos lo aborrecían. Yo creo que los únicos que no lo aborrecían eran los hijos de la niña concubina de su mamá. Cuando su mamá murió, él quedó amando a su nodriza, una niñera que lo cuidó siempre. Y al poquito tiempo antes de ser esclavizado, su nodriza también murió. Nosotros en nuestra Colombia decimos la nana. Así que al mismo tiempo perdió a su mamá y perdió a su nana. Sí, hay personas que han sufrido. Y creo que el menosprecio dentro de la familia puede llegar a ser. Pero mira, estas personas pasaron del rechazo al legado. ¿A quién levantó Dios como sacerdotes? A los hijos de Lea. ¿A quién levantó Dios como reyes? A los hijos de Lea. Y nosotros, como Israel espiritual, pertenecemos a ese linaje, porque nosotros todos, sin excepción alguna, hemos sido llamados reyes y sacerdotes. Así que la noticia para todas las madres: Dios quiso consolarte dándote a tus hijos. Dios te dio a tus hijos para que sean tu alegría, para que sean tu bendición, para que estén ahí para ser el bastón de tu vejez. Pero tu alegría, tu alabanza y tu motivo de llenar todos los vacíos debe ser Dios. Ahora, ¿cómo nos enseñó Lea que se llenan los vacíos? Con alabanza. Adora a Dios y tus vacíos estarán llenos. Y ese vacío que dice Manuel Espinosa, que es tamaño Dios, que no encontrará su dimensión sino en Dios, lo va a llenar. Tú no sé a quién hayas estado pidiéndole amor. Tal vez a tu esposo, tal vez a tus padres, tal vez haya dicho: siempre amaron más a mi hermano, siempre quisieron más a mi primo. En todas las familias, decimos en Colombia, se cuecen habas, en todas las familias. Pero hay una sola cosa que sabemos: nosotros fuimos trasladados a la familia celestial. Y hoy nosotros sí podemos decir: yo tengo una familia perfecta. ¿Por qué? Mi Padre es Dios, mi hermano mayor es el Señor Jesucristo, y mi compañero de batalla de todo el tiempo es el Espíritu Santo. Así que sencillo, mis vacíos tienen que ser llenos en Él. Cuando pienso en Lea, solo puedo pensar en una cosa, y me parece maravilloso que Dios haya dicho: te hago madre para consolarte. Así que, mis amados, más que una novela, y lea la Biblia y verá que va a saber que eso es mejor que corintellado, va a tener que saber que el Señor ha preparado una familia, y esa familia eres tú. Ella conoció al Dios que ve, al Dios que oye y al Dios que está unido a nosotros. Y lo conoció el día que dijo: no mendigo más amor, no pido más que me traten mejor, porque yo tengo un Dios y yo pertenezco a su familia. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.